Una palabra de esperanza, salvación, sanidad divina y milagros. A esta hora, desde el corazón de Dios, para bendecir tu vida, la comunidad cristiana presenta un momento contigo mismo. Bienvenido. De hoy quiero que por favor vean conmigo sus Biblias en el libro del profeta Joel. Si fueran tan amables, el libro del profeta Joel, capítulo número 1, versículo número 4, dice la palabra del Señor: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Vamos a pedir la dirección de Dios en esta hora. Maravilloso Padre Celestial, que te encuentras en el reino de los cielos. Padre, yo te agradezco por tu presencia, Señor, con nosotros. Gracias por estar aquí en este lugar, bendiciéndonos. Gracias por estar aquí en este lugar, hablándonos, ministrándonos. Te suplico, Padre, que al otro lado, Señor, las personas puedan recibir con claridad el mensaje de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que la palabra, Señor, en esta hora predicada, logre quedarse en el corazón, logre quedarse, Señor, en las vidas, para que pueda ser puesta por obra. Señor, ayúdame a predicar con la responsabilidad que tu palabra demanda. Es una petición que te la pido en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. El día de hoy yo quiero abordar este tema y voy a hacerlo en base a lo que muy pocos tal vez tratamos, muy pocos hablamos en las congregaciones, pero quiero hablar acerca de la restitución. Mucho se ha enseñado, muy poco se ha enseñado en estos últimos tiempos acerca de lo que es la restitución, y es más, es un tema que muy poco es tocado en los púlpitos. Por lo tanto, la iglesia del Señor desconoce de este término. Sin embargo, esa preocupación nos lleva a nosotros a saber qué cosa es eso, querer saber qué cosa es ese asunto de la restitución. Más se trata en el aspecto jurídico. La otra vez meditaba profundamente acerca de lo que la restitución implicaba y lo que la restitución significaba en la palabra del Señor. Tiene su significado propio y obviamente tiene sus implicancias. Cuando yo veo el diccionario que normalmente nos rige a nosotros en nuestro modular de hablar, tenemos que encontrar que restitución no es otra cosa sino que la devolución de una cosa a quien lo tenía antes. Restitución también significa restablecer o recuperar el estado que una cosa tenía antes. El segundo enunciado o el segundo concepto es ese concepto que a mí más me llamó la atención, es ese concepto que a mí más me despertó el deseo de investigar respecto de la restitución. Y yo he encontrado como punto referencial, como casi el meollo de todo lo que pueda decirse de la restitución en lo que dice el libro de Joel. Joel, un hombre catalogado como uno de los profetas menores por los teólogos cristianos, y finalmente de Joel no se sabe mucho, nada más que su padre se llamó Petuel y que él se llamó Joel. Seguramente se quedó perdido en la historia. Lo que no sabía Joel, que lo que él iba a anunciar, que lo que él iba a decir en el corto periodo de tiempo iba a impactar en su nación, iba a impactar en la posteridad, y hoy día en esta radio íbamos a estar compartiéndolo con propósitos eternos para esta ciudad, para este país, para esta nación. Tenemos que entender que Joel es un libro que nos da muchas expectativas, que es un libro que, por cierto, es duro. Empieza haciendo énfasis a los pecados de una nación, que empieza haciendo énfasis a la mala actitud de una nación que había sido vulnerada por el oprobio, que había sido vulnerada por la destrucción, que la ruina había logrado, ¿por qué no decirlo así?, incrustarse hasta en los niveles más elevados, aún hasta en los lugares más exquisitos de la nación de Judá. Posiblemente haya estado enquistada la miseria, pero tenía una razón de ser, porque la miseria, la destrucción,
El dolor, la tristeza, la pobreza no es algo que nos viene gratuitamente a nuestras vidas. No es que de pronto, de una forma inocente, nosotros sufrimos alguna de las consecuencias que yo he mencionado. En absoluto. Todo lo que he mencionado previamente tiene un origen, tiene una razón de ser. Viene en nuestras vidas porque nosotros mismos en algún momento sembramos acciones que con el tiempo nos traen destrucción, que con el tiempo nos traen dolor, que con el tiempo nos traen decepción, que con el tiempo nos traen perjuicio, nos traen ruina, nos traen dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Frente a eso, nosotros debemos volvernos a la Escritura para pensar en cómo restituir las cosas a un estado original. El día de hoy quiero decirte que la buena noticia es que existe un estado original de las cosas. Hay un estado original que Dios le dio al hombre, que Dios le dio a la familia, que Dios le dio a la sociedad. El libro de Génesis nos presenta a un Señor, a un Dios todopoderoso, al Dios creador, que preocupado en que alguien pueda administrar todo lo grandioso y precioso que Él había hecho, se siente en la preocupación y dice: es necesario que alguien administre este huerto. 6 días de trabajo no van a quedar expuestos como un paisaje para nosotros. No quiero ser un observador de este maravilloso panorama que he podido hacer en estos 6 días, dijo Dios. Así es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una reunión divina, dicen: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. He ahí el origen de las cosas. He ahí el origen, he ahí el propósito por el que el hombre y la mujer fue creada. He ahí el propósito por el que Dios instala en esta tierra una familia, para poder mostrar su gloria, para poderse ver Él mismo en nosotros. El propósito de Dios cuando hace al varón y a la mujer es que nosotros mostremos la gloria y la imagen del Dios de los cielos. La gloria y la imagen del Dios creador. La gloria y la imagen del Todopoderoso. Por esa razón existes en esta tierra. Por esa razón existimos en este planeta. Por esa razón tienes una familia, para mostrar la gloria del Señor, para mostrar la gloria de Dios. La gente tiene que ver en nosotros la gloria del Señor. Pero hubo otro que dijo: hay que malograr todo lo que el Dios Todopoderoso ha planeado para estos hombres que han sido creados, para estas mujeres que han sido creadas. Entonces, en el huerto del Edén se levanta uno de los personajes más maquiavélicos, destructivos, nocivos y todos los adjetivos malos que podamos darle. Se levanta Satanás en medio de ellos y dice: con que Dios ha dicho, le dice, que no coman del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Y Eva se le ocurre entablar un diálogo con el adversario. Y en ese diálogo, que yo no sé cuánto tiempo duró, en lo personal pienso que no solamente es una conversación de unos minutos, es una conversación que seguramente se hacía tocando el mismo tema diariamente, hasta que finalmente Eva es persuadida y le dice a su esposo: mira, el árbol que está en el huerto, en medio del huerto, es un árbol que nos va a traer muchas posibilidades de aquellas limitadas que nos ha dado el Todopoderoso, porque el diablo siempre ofrece más. Escucha, el diablo siempre ofrece más de lo que nosotros anhelamos tener. El enemigo siempre querrá darnos más, y este tipo no le guarda el respeto ni aún al Hijo de Dios cuando estuvo en esta tierra. No le guarda respeto a nadie. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, no se le ocurrió mejor oferta que hacerle al mismo creador de las cosas, al Verbo encarnado, aquel que estuvo en el huerto creando las cosas. Le dijo: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Díganme si no es un majadero. Díganme si este tipo no es un hombre irrisible. ¿Sabe por qué? Porque causa gracia ver al enemigo ofreciéndole al creador de todas las cosas todo lo que él tenía supuestamente. El diablo siempre te ofrecerá lo que él no tiene.
El diablo siempre le ofrecerá al hombre lo que no puede dar, lo que no puede ofrecer. A Jesús le ofreció lo que no le pertenecía. El enemigo a Jesús le ofreció lo que el propio Jesús había creado. Toda la tierra y su plenitud fueron creadas por el Verbo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Siendo así, quiero volver a lo que te estaba diciendo. Tú como hombre, tú como mujer, ustedes como familia fueron creados con el propósito de mostrar la gloria perfecta, la imagen perfecta del Dios verdadero. Hubo uno que por razones varias nos logró arrebatar lo que nos pertenecía. Ese que nos logró apartar y quitar de lo que nos pertenecía se llama el adversario, que no merece ser mencionado en esta mañana, pues no estamos hablando de él. Pero la situación amerita que lo mencionemos. El diablo nos quitó lo que nos pertenecía. El diablo nos quitó la gloria de Dios. El diablo nos quitó, nos arrebató lo que por derecho el Señor nos había entregado. Nos dijo: vean la tierra de ustedes, sojuzguenla, administrenla. Esto es absolutamente suyo. Así es que está bajo su responsabilidad. Fructificaos y multiplicaos en la tierra que yo les doy. Estaba diciendo, queriendo parafrasear lo que dice el libro de Génesis el día de hoy. Estábamos literalmente obligados a vivir en bendición. Literalmente y oficialmente de los labios de Dios había salido toda palabra de bienestar para nuestras vidas. Pero hubo uno que vino y nos arrebató nuestro bienestar. Hubo uno que vino y se llevó la gloria que había en nuestros rostros. Hubo uno que se llevó todo el poderío que Dios nos había entregado. Hubo uno que vino y se llevó y nos arrebató el poder que Dios había puesto en nuestras manos. Pero el Dios que piensa siempre en restituirnos. Y aquí quiero dejar claro que uno de los segundos puntos que quiero tocar en este tema es que el principio de la restitución no es un principio de carácter jurídico. No es un tema que solamente es tratado en los tribunales o en la justicia de cualesquiera país. La restitución es un principio que nace en el corazón de Dios. La restitución es un principio que viene de la mente más majestuosa del universo. Viene de la mente de Dios. He ahí el principio de la restitución. Y el Señor pensó inmediatamente. Y cuando el hombre fracasa, y después de haber participado del fruto prohibido de la ciencia del bien y del mal, el Señor empieza a buscar. Es decir, empieza a buscar al hombre para restituirlo. Dice: hay que hacer algo. Yo me puedo imaginar la reunión divina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diciendo: tenemos que hacer algo. Y viene al huerto del Edén, al aire de la mañana, al aire de la tarde, no puedo decir, pero llega en el momento en que Dios tenía que llegar y empieza buscando al hombre. Y no lo menciona por su pecado, y no lo empieza a buscar diciéndole: pecador, ¿dónde estás tú? No viene diciéndole: transgresor, ¿dónde estás tú? Y no le viene diciendo: desleal, ¿dónde estás tú? No viene diciéndole eso, porque a pesar que Dios sabía el pecado del hombre, Dios prefiere llamarlo por su nombre, cosa que no hace el diablo. El diablo conoce tu nombre, pero prefiere llamarte por tu pecado. Y te lo vuelvo a repetir: Dios conoce nuestro pecado, pero prefiere llamarnos por su nombre. Y el diablo conoce nuestro nombre, pero prefiere llamarnos por nuestro pecado. Y después de esa reunión divina, viene en busca de su máxima creación. Y viene diciendo: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Al aire de un amanecer o al aire de un atardecer, o durante mucho tiempo estuvo diciendo la misma pregunta en el silencio que había en el huerto del Edén. Y yo me imagino al hombre escondiéndose de un sitio para otro en el huerto del Edén, diciendo: vino el que nos creó, vino el que nos dio una ley, vino al que le prometimos serle fiel todos los días de nuestra vida, vino a buscarnos. Y se escuchaba la voz en el huerto. Y como ya no podía el hombre soportar la voz, dijo: Señor, aquí estoy. Salió tembloroso y dijo: perdóname, estoy desnudo. Le dijo: estoy desnudo. Y le dijo: ¿quién te enseñó a ver que estás desnudo? Y el hombre, siempre queriéndose
justificar respecto a sus acciones. Le dijo la mujer, y la mujer, queriendo quedar bien, le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente tuvo que admitir su responsabilidad frente al creador del universo. Y usted sabe la historia, las maldiciones vienen, pero en medio de la justicia de Dios, porque el hombre merecía morir, no merecía ser sacado. Mire la gracia de Dios, algo que el Señor me hacía mirar y me dijo: Alfredo, yo les dije que el día que coman del árbol que yo les prohibí, ellos iban a morir. Pero no los mató. Pensó en un plan de contingencia. Tenía una haz bajo el brazo en caso su máxima creación fallara. No lo destruyó. Fácil hubiera sido para el Señor acabar y exterminar la raza humana, y se hubiera acabado todo el problema. Pero no, pensó en una ley de restitución, porque sabe, ley implica oportunidad. Restitución implica oportunidad. Restitución implica volver a tener lo que teníamos antes. Y estaba diciendo en el capítulo 3, versículo número 15, cuando dice en el libro de Génesis: tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Es una maldición compartida entre la mujer y la serpiente. Estaba diciéndole a la mujer: hay una oportunidad, y esa oportunidad dependerá de ti. Si tú eres capaz de majarle la cabeza a la serpiente cuando ella te hiere en el calcañar, entonces la victoria será tuya. Escucha, mi iglesia, tú eres esa mujer, porque la iglesia es la esposa del maestro. Hay un principio de restitución que quiero predicar en esta mañana. Hay un principio de restitución, que es decir, Dios quiere volver las cosas a su estado original. Dios quiere restituir tu familia. Dios quiere restituir tu iglesia. Dios quiere traer una bendición sobre sobre la vida de cada uno de nosotros. Hay un principio de restitución en esta mañana que se está proclamando a través de este medio, y te dice: yo quiero devolverte lo que el enemigo te ha quitado. Yo quiero devolverte lo que el enemigo te ha quitado. Yo quiero devolverte lo que el pecado te ha quitado. Hay alguien en esta mañana que necesita este mensaje, y Dios le está hablando, porque Dios en esta hora se aparece para decirte: yo te restituyo, porque la restitución viene de mi corazón para tu vida, para tu familia, para tu iglesia, para la ciudad, para nuestra nación. Hay un principio de restitución en este amanecer. Y eso le estaba diciendo. Para eso apareció el Maestro, para eso apareció el Todopoderoso, para esto apareció el perito arquitecto del mundo y del universo existente, para encontrarse con el hombre y decirle: hay una salvedad, voy a darte una restitución en medio de la maldición. Le estaba diciendo: ella te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Le estaba diciendo: si después de que ella te hiere, tú tienes la posibilidad de chancarle la cabeza a la serpiente. Hay gente en esta hora, hay hombres en esta hora, hay ministros en esta hora que me están escuchando, que alguna vez fueron heridos en el calcañar, que alguna vez fueron heridos por la serpiente, que alguna vez fueron mordidos por la serpiente. Pero en esta hora el Señor te dice: yo te di con el dolor la posibilidad de ser restituido, pero tienes que pisarle la cabeza a la serpiente. Eso es una tremenda bendición la que yo veo en el capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis. Cuando yo lo veo y digo: Señor, no teníamos la necesidad. Suficiente hubiera sido con la maldición, y la maldición hubiera sido: ella te morderá continuamente en el calcañar, siempre estará mordiéndote el pie. Ahí podría haber terminado la maldición de Dios sobre la vida de la mujer, pero Dios no lo quiso hacer así. Dios quiso darnos más. Dios quiso darnos una oportunidad. Dios quiso darnos y entregarnos una salida. Y estaba diciendo: cuando tú seas mordida, le dijo a Eva, por esta serpiente, tú tendrás la posibilidad de majarle la cabeza. Oiga, y no hay lugar más vulnerable en ningún cuerpo de vertebrado o invertebrado
de ningún ser viviente, el lugar más fatal para sufrir un accidente es la cabeza. Nos pisan la cabeza y estamos muertos. Aunque estemos intactos del cuello para abajo, si la cabeza está destrozada, nosotros estamos destruidos. Eso es lo que el diablo tiene que sufrir. Eso es lo que el enemigo tiene que experimentar. Una iglesia atrevida, una iglesia osada, no una iglesia que juegue con pistolas de agua, no unas familias que jueguen con pistolas de agua, no que le pisen literalmente la cabeza al adversario, sino espiritualmente, que seamos capaces de pisarle la cabeza al enemigo. Y cuando tú hieres la cabeza de alguien, lo neutralizas, lo sacas de juego, lo sacas de carrera, lo exterminas. Ese hombre o esa mujer o ese reptil o ese animal está muerto, porque destrozándosele el cráneo, destrozándosele la cabeza, ya fue. Hay alguien que tiene que ser historia en esta tierra. Hay un pecado que tienes que terminar. Hay un pecado que tienes que pisar. Hay una situación que tienes que levantarte, que te ha herido, que te ha lastimado. Pero tú hoy día te vas a levantar y vas a acabar, vas a exterminar ese problema, porque Dios así lo determinó en la ley de la restitución. ¡Aleluya! Hay alguien que necesita este mensaje en esta mañana. Hay alguien que debe restituir su hogar. Hay alguien que debe restituir su vida espiritual. Hay una iglesia que tiene que levantarse y empoderarse en el poder del Espíritu Santo para poder experimentar la ley de la restitución. Hay un ministro, hay una ministra que necesita empoderarse de lo que Dios le dio, en el llamado que Dios le dio, para que pueda ser restituido y retomar el llamado que Dios le hizo. Hay una empresa que tiene que levantarse y empoderarse en la promesa de Dios, que eres cabeza y no cola, para poder ejecutar los negocios más suculentos que hayas podido experimentar en esta vida. Hay alguien en esta hora que necesita ser restituido, que necesita ser restituida, porque el principio divino viene del corazón de Dios en esta hora para ti. Es por eso que si la ley de la restitución es una realidad en nuestras vidas y nosotros estamos viviendo bajo el dictamen de un adversario que lo único que ha hecho es herirnos, es que nosotros tenemos que poner en cuenta que el propósito de la restitución, si tú dices que está restituido, tienes que haber sido una persona que ha experimentado enmienda, que ha sido repuesto y que está restaurado. Nadie puede hablar de una experiencia de restitución si no ha experimentado los verbos enmendar, reponer y restaurar. Si tú no has experimentado estos verbos de enmendar, reponer y restaurar, es posible que no haya una restitución sobre tu vida. Nosotros, si miramos el panorama del libro del profeta Joel, hay un profeta que empieza haciendo énfasis en los pecados de un pueblo, pero luego les da una promesa, luego les trae una profecía que les traía el avistamiento más grande sobre la vida de una nación. Una nación que se había olvidado del Señor. Un pueblo que se había olvidado de Dios. Porque sus pecados empieza el Señor a destacarlos fuera del versículo 4. Cuando yo bajo mis ojos y encuentro el versículo número 5, empieza diciendo: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte y vulnerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló la vid, descortezó mi higuera, de todo lo desnudó y derrubó sus ramas. Y sus ramas quedaron blancas. Y le empieza diciendo una serie de comparaciones y le dice: tienes que llorar como joven, que le fue quitado el amor de su vida. Si tú lees el libro de Joel, empieza con una calamidad. Empieza describiendo una nación que será saqueada, una nación que experimentará el próximo exilio de su propia tierra. Empieza hablando de una nación que quedará completamente vacía como consecuencia de su pecado. La profecía empieza siendo muy frontal, el profeta empieza siendo muy frontal con el pecado,
Pero posteriormente da una salvedad y dice: si ustedes se arrepienten y se convierten de sus malos caminos, ¿sabes? El único requisito para ser restaurado, el único requisito para que puedas experimentar lo que mencioné anteriormente, el único requisito para que tú seas un hombre restituido, está asociado a una palabra que muchas veces no nos gusta, pero que tenemos que hacerle una realidad en nuestras vidas. Es la palabra arrepentimiento. No puede haber una restitución sin un arrepentimiento. Y nunca hubiéramos experimentado la restitución de nuestra imagen original si no hubiera habido un arrepentimiento. Cuando digo que Dios quiere restaurar al hombre que hizo en el huerto del Edén, me pongo a mirar lo que dice el libro de Romanos. Dice: el primer Adán pecó, el primer Adán falló. A imagen de hombre fue hecho y fracasó, falló. Entonces Dios levanta, el apóstol Pablo dice: Dios para restituir, quiero parafrasearlo en esta mañana, Dios para restituir al hombre tiene que levantar a un Adán diferente. Y ese próximo Adán era un Adán restituido. Ya que el primer Adán pecó, dijo: el segundo Adán no pecó. El primer Adán vino del polvo, el segundo Adán vino del cielo. Y hay un Adán que tiene que instalarse en nuestras vidas para poder nosotros experimentar la restitución total de todo, absolutamente de todo. Porque la restitución nos trae un principio absoluto también para nosotros. Es decir, cuando Dios nos restituye, somos restaurados o restituidos en todo el sentido de la palabra, no solamente el lado espiritual. Quiero hacer énfasis en eso. No debemos ser inocentes para creer que la restitución solamente nos beneficia espiritualmente. La restitución nos beneficia espiritualmente, físicamente, materialmente, económicamente. Y si somos personas que tenemos matrimonio, alcanza a nuestras esposas, a nuestros hijos, alcanza a nuestra familia. Si somos pastores y somos pastores restituidos, alcanza a nuestra congregación, alcanza todo lo que tenemos. Porque la palabra restitución es que nuevamente las cosas estarán en nuestras manos en un estado original. ¿Y cuál fue el estado original del hombre? Que tenía potestad, autoridad sobre todo. Puede sonar hasta herejía lo que estoy diciendo, pero Dios quiere que tú tengas el control de todo sobre esta tierra. Es por eso que la palabra dice: y todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. ¿Por qué? Porque la autoridad Dios ya te la delegó. Por eso que el Señor dijo: y a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Una restitución en todas las áreas. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso significa que el hombre restaurado tiene autoridad en el mundo espiritual contra los demonios. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, es decir, su boca tendrá poder, su boca tendrá unción, su boca transmitirá palabras de bendición. Y cuando dictame palabras de guerra, en el infierno se hará un silencio, porque un guerrero está desafiando. Eso es lo que dice la palabra del Señor: en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Y si tomaren en sus manos serpientes y escorpiones, no les hará daño. Es decir, tenemos una autoridad en nuestras manos para decir cuándo suceden las cosas y cuándo no suceden las cosas. Y sabe, los problemas los tomaremos por las manos. Las serpientes son los tipos de decisión que nosotros podamos tomar. Y me dirá usted: ¿y de dónde sacó eso? La decisión que tuvo que hacer la mujer frente a la serpiente. Esta vez ya no estará en el suelo hablando y estará, no, la tendrás en tu mano. Esta vez, cuando Dios te restituye, la serpiente ya no estará hablándote al oído. La serpiente la tendrás en las manos. Los escorpiones que te pican tanto y que tanto daño te hacen, ya los tendrás en tus manos. Es decir, coger serpientes y escorpiones con nuestras manos es un tremendo poder. ¿Quién de ustedes se atreve a tocar un escorpión con su mano? Absolutamente nadie. Pero cuando nosotros somos restituidos, según el libro de San Marcos capítulo número 16, dice: y tomarán en las manos serpientes y escorpiones y nada os dañará. ¡Aleluya! Eso es la actitud de un hombre restituido, un hombre que tiene carácter,
Un hombre que tiene carácter, porque ese pasaje es un simbolismo del carácter, de la autoridad que nosotros tenemos sobre las circunstancias, sobre lo que tenemos frente. Lo tomamos en nuestras manos y no nos harán daño. Significa que los problemas estarán con nosotros, pero no nos dañarán, porque el Señor nos ha puesto en nuestras vidas la restitución, es decir, el origen inicial de todas las cosas, autoridad sobre las serpientes y sobre los escorpiones. Los problemas los tomaremos en las manos y el Dios de los cielos que está con nosotros nos ayudará para que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer y Él lo solucionará. Y termina diciendo el pasaje bíblico de San Marcos capítulo 16, empieza diciendo: y pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Una autoridad sobre el cuerpo. Una autoridad sobre el cuerpo físico. Tendremos autoridad sobre todo aquello que puede estar desmoronándonos físicamente. Hay que empoderarnos. La iglesia tiene que vivir empoderada. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Lo que el enemigo no quiere es que tú entiendas que eres una iglesia restituida y que tenemos la restitución como principio de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando no es así, nosotros decimos... Y es por eso que vivimos muchas veces en el vaivén, porque no tenemos autoridad sobre las cosas. Pero si nosotros nos remontamos a la palabra y entendemos el principio de la restitución, entonces decimos: wow, todo esto es mío. Es posible que no lo haya hecho efectivo porque he desconocido. Y he ahí el principio de la palabra que dice: por causa de conocimiento mi pueblo fue llevado cautivo. Hay gente que está cautiva en problemas, cautiva en dificultades, cautiva en deudas, cautiva en situaciones de divorcio, cautiva en situaciones de hijos completamente desobedientes, en fin, pero empieza a entender que hay un principio de restitución para tu vida, sobre tu vida. ¡Aleluya! Y entonces el profeta sigue diciéndole a una nación: ustedes quedarán completamente vacíos, próximos al exilio, porque sus pecados están sobre ustedes. Pero en medio de eso le dice: si ustedes apelan al arrepentimiento, entonces va a venir algo poderoso. Y quiero leerte la promesa. Mira lo que dice, empieza diciendo: lo que comió la oruga, comió el saltón. Es decir, vino una plaga llamada oruga y dejó algo. Pero eso algo que dejó se lo comió el saltón. Eso algo que dejó el saltón, vino otra plaga y se llamaba el revoltón. Vino lo poco que quedaba y se lo comió el revoltón. Y como quedó algo, vino otra tercera plaga y se llamó la langosta. Comió lo que el revoltón había dejado. Lo que el revoltón había querido dejar. Eso es lo que dice la palabra. Dime si no es desgracia sobre desgracia, una sobre otra. En nuestras vidas muchas veces viene una cosa y viene otra cosa y somos avasallados y empezamos a retroceder porque viene una, otra y otra. Y hay gente que dice: es que cuando nos viene una, nos viene toda. ¿Por qué? Hazte la pregunta: ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Cuál es la situación en la que te encuentras? ¿Cómo está moviéndose tu iglesia? ¿Cómo está moviéndose tu familia? ¿Cómo están moviéndose tus finanzas? ¿Cómo está moviéndose tu vida espiritual? ¿Cómo están manejando tu negocio? ¿Estás lamentando porque viene una cosa y otra cosa y otra cosa? El día de hoy te dice el Señor: hay una ley de restitución para tu vida, pero tienes que tirarte de rodillas, tienes que volver tu rostro a Dios y Él será capaz de cumplir el principio de restitución sobre ti. Entonces, ¿qué le dice el Señor? En el libro del profeta Joel al pueblo dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¡Aleluya! Y lo que sigue a continuación es la majestuosidad de una vida cultica de gloria delante de la presencia del Señor. Y empieza a decir: tocad trompeta en Sión, convocad a la asamblea e invita a todos los estamentos sociales, invita a la familia e invita a los sacerdotes, e invita a los hombres, e invita a las mujeres, e invita a los niños, e invita a los que están en nupcias, en matrimonio, y le dicen: dejen de hacer todo, pongan un alto y conviértanse a Jehová Dios. Así empieza diciendo.
Y la ley de la restitución vendrá, les estaba diciendo el profeta Joel. Lo que dice en el versículo número 5 es la ejecución de la ley de la restitución. Dice, y yo os restituiré. Te lo voy a leer nuevamente. Dice el versículo 25. Yo les restituiré los años que se comió la oruga, que se comió el saltón, que se comió el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Son ejércitos que venían de parte de Dios. Es más, ni el diablo los envió. Así es que el día de hoy estás a punto, estás a mano. Dios quiere restituirse. Posteriormente lo que viene, yo podría tocarlo el día de hoy, pero solamente lo pinceleo. Lo que dice el capítulo número 2, versículo número 28, dice, y después de aquellos días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabes qué es lo que puede traer la presencia del Espíritu Santo? Una iglesia que haya sido restituida. La iglesia en esta ciudad, la iglesia en nuestra nación, tiene que experimentar el principio de la restitución de parte del corazón del Señor para nuestras vidas. Si nosotros somos restituidos, el próximo paso será el derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo del Señor sobre nuestras vidas. Y recuerda que para que haya restitución tiene que haber arrepentimiento. La iglesia tiene que convertirse, la iglesia tiene que arrepentirse. Yo creo que se tiene que empezar a predicar del arrepentimiento desde los púlpitos. Tiene que empezarse a predicar del arrepentimiento desde muchos púlpitos, desde muchos lugares. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Yo el día de hoy necesito decirle a la iglesia de nuestro Señor Jesús, necesito decirle a la iglesia del Señor, necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos volvernos al Todopoderoso. Desde los púlpitos tenemos que empezar a predicar el arrepentimiento, no el insultamiento. No te estoy diciendo que te pares arriba del púlpito a tirar piedras. Te estoy diciendo que desde arriba del púlpito tenemos que dar una palabra de arrepentimiento. Y esa palabra que llama el arrepentimiento es que tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes. Tenemos que decirle a la iglesia que tenemos que experimentar una metamorfosis en nuestras vidas. Que tenemos que mudar de la ropa en la que estamos viviendo de miseria, en la ropa de pecado. Tenemos que decirle a nuestros jóvenes que abandonen la pornografía para poder ver una restitución en nuestra juventud. Tenemos que decirle a nuestros jóvenes que tienen que abandonar la fornicación. Tenemos que decirle a nuestros líderes que tienen que ser más leales y más fieles al Señor. Tenemos que decirle a las mujeres que sean más fieles a sus maridos y que sean más fieles al Señor. Tenemos que decirle a los maridos que sean más fieles con sus esposas y más amantes de sus hijos. Tenemos que decirle a la iglesia que empiece a volverse al estado original donde Dios los quiso tener. Decirle a la iglesia que Dios nos llamó para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. ¿Dónde te encuentras el día de hoy? ¿Dónde te encuentras el día de hoy? ¿Dónde estás? Yo no quiero dejar un mensaje más tirado al aire. No está restituido. Tu vida no está restituida. El día de hoy te desafío para que la restitución forme parte de ti, para que la restitución forme parte de tu ministerio. Necesitas decirle, Señor, yo necesito cambiar en muchas áreas de mi vida, porque necesito que mi familia, necesito que mi vida, necesito que mi negocio, que mi empresa, que mi iglesia sea restituida. ¿Hace cuánto tiempo no se llevó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta? Lo que con cuánto esfuerzo lograste conseguir. Le estoy hablando a hombres que vieron como un castillo de naipes su vida se vino por el suelo. Le estoy hablando a mujeres que vieron cómo sus hogares se cayeron porque descuidaron muchas áreas espirituales. Viste cómo tu hogar se caía a pedazos. Viste cómo tu iglesia se vino de un número alto a un número pequeño. Viste cómo el enemigo tomaba posesión. El día de hoy yo quiero decirte, en el nombre de Cristo Jesús, es el tiempo de la restitución.
Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más. Hemos presentado Un Momento Contigo Mismo.